no a todo le es revelado, Señor. Pero usted nos ha dado la oportunidad, Señor, de que sea revelada a nuestra vida, Señor, y podamos entender su palabra, Dios eterno. Sea, Señor, de salvación para el que no la tenga, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, oh Padre Celestial, que su Santo Espíritu tome el control de todo lo que se mueva, Señor, en nuestras vidas alrededor, Padre bendito, y todo lo que quisieras intervenir en esta programación, Señor. Gracias, oh Padre, gracias, oh Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. La última vez hablaba sobre el tema de la sensibilidad, y hablamos que nosotros podemos ser insensibles a la voz de Dios al nosotros seguir cometiendo pecado. El pecado nos hace insensibles a la voz de Dios, a la palabra del Señor, nos hace insensibles a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado endurece nuestro corazón, como hablaba la última vez, hace de nuestro corazón un corazón de piedra, hace de que nosotros nos enorgullecemos nosotros mismos, que entre orgullo en nuestro corazón, que entre soberbia en nuestro corazón, entra lo malo en nuestra vida. Entonces el pecado comienza a destruir nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, destruye también a las personas que están alrededor nuestras. El pecado en realidad es un delito de que nosotros, si nos pusiésemos a pensar todo lo que, la consecuencia que trae, probablemente nosotros pensaríamos para hacerlo. Mas ciertamente nosotros mismos, con nuestra misma humanidad, nuestra carne, no podemos vencer al pecado. Necesitamos la sangre de Cristo Jesús, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder combatir con nuestra misma humanidad. Bendito sea el Señor. Hablando en lo que es el significado insensible, es dicho especialmente de una persona incapaz de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente a ello. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3 y veremos este ejemplo a través de las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3, hablando del apóstol Pablo a Timoteo, hablando sobre el carácter de los hombres en los postreros días. En el verso 2 dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Vemos que el ejemplo que está hablando Pablo a Timoteo, en esta segunda carta a Timoteo, vemos que Pablo menciona el ejemplo de estas personas que para estos últimos tiempos, para los postreros días, dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, que vemos que no hay sensibilidad a la voz de Dios. El ser humano se ha hecho tan insensible, tan duro para poder recibir la palabra de Dios, que hoy nosotros, cuando evangelizamos a una persona, la persona conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios. Muchas personas dicen: yo conozco la Biblia de pasta a pasta, pero si uno no solo tiene el conocimiento, aprendemos los versículos bíblicos y no los vivimos, pues nos es de condenación a nosotros mismos, porque podemos saber y citar la palabra de Dios, pero todo está en que nosotros la vivamos. Entonces vemos que Pablo en el verso 2 dice que porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, e ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no podemos unirnos a yugos igual, porque dice que comunión tiene el creyente con el incrédulo, porque habrán conversas diferentes. Entonces, porque nosotros sin Cristo somos todo lo que Pablo está escribiendo a Timoteo. La manera en que nosotros actuamos siendo insensibles es desordenadamente y no la podemos nosotros frenar. Aunque intentamos frenar las cosas que atan nuestra vida, no podemos, porque sabemos que la Biblia dice que todo fue creado de lo que no se veía. O sea, así como Dios creó todo de lo que no se veía, también Satanás imita a Dios. Entonces, todo lo que se ve así en las personas es porque hay algo, un mundo espiritual que las personas no tienen conocimiento de ello. Y eso es lo que las personas ignoran, que todo lo que está siendo maquinado por sus mentes es Satanás quien está llevando todo eso al corazón de las personas, que lleva las mentes de cómo poder hacer un asesinato, cómo golpear a las personas, cómo violar, cómo secuestrar a una persona, cómo toda la división que hay, todo eso Satanás lo hace. La Biblia dice que Satanás peca desde antes de la creación del mundo, desde el principio, perdón. Vemos que la Biblia también dice que Satanás solo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, Satanás empuja a las personas para que sean desobedientes a Dios, para que no escuchen la palabra de Dios, ciega el entendimiento de las personas para que el evangelio no les alumbre a sus vidas. Entonces, para que así hay una generación que no conozca de Dios. Por eso es que Satanás está tan interesado en los niños y los entretiene tanto con juego, ya llevando desde a temprana edad una vida sexual que para un niño no debería estar teniendo conocimiento sobre eso, pero eso lo están empujando en escuelas, donde sea. Entonces, por eso Dios exhorta a los padres y llama a los padres de que lleven a sus hijos, que los induzcan en el camino del Señor, para cuando lleguen a viejos no se aparten de él. Jesús dijo que el que no fuese como un niño no heredará el reino de los cielos. O sea, que haya inocencia en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Que no haya malicia en nuestras vidas para nosotros pecar. En los niños que no tienen todavía conocimiento de lo que es lo malo, de lo que en realidad es el pecado, ellos actúan siempre sin malicia. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que en el verso 6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, habla sobre los hijos de Elí. Estos hacían lo mismo, o sea, profanaban el santuario de Dios, mas Elí no los corregía. Como Elí no los corregía, entonces Dios trajo el castigo a Elí. Entonces la Biblia dice que Dios dio la muerte a los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo mismo, lo que está diciendo aquí, que meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. La Biblia dice que los hijos de Elí estaban las mujeres que estaban a la puerta, era lo que ellos practicaban, abominación con ellas. Entonces Dios, como ellos profanaron el santuario del Señor, Dios los castigó, les dio muerte. Bendito sea el Señor. Y también castigó a Elí por no haberlos corregido. Alabado sea el Señor. Entonces el verso 7 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Vemos que habla aquí sobre Janes y Jambres. Estos eran los hechiceros y los brujos que tenía Faraón cuando Moisés y Aarón se le presentó a Faraón. Vemos que estos resistieron a Moisés, porque Satanás también busca imitar lo que Dios hace, no lo bueno, sino lo malo, porque él siempre lo único que busca es destruir a las personas, que las personas se pierdan. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que
Así dice la Biblia que estos hombres son corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Estos resisten a Moisés. Eso es lo que estamos viendo hoy también en día, de la resistencia que hay hacia la autoridad, de la resistencia que hay hacia la palabra de Dios, que aquellos que son confrontados a través de la palabra de Dios resisten a la palabra de Dios. Cuando una persona resiste a aquel que trae la palabra del Señor para exhortar su vida, no está resistiendo a la persona, sino que está resistiendo a Dios, está resistiendo a Jesucristo, está resistiendo al Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Entonces, estos son corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Entonces, vemos que un insensible es aquel que lucha contra lo bueno. En el caso de lo que vemos de Janes y Jambres. Así también vemos cuando fue la rebelión de Coré, también ellos resistieron a Moisés. Por eso que muchos quedaron postrados en el desierto. Aquella generación que estaba siempre resistiendo a Moisés, queriendo volver a Egipto, todos ellos cayeron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque resistían a Dios, siempre murmuraban contra Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos también que eso no es de sorprendernos a nosotros. Como cristianos nosotros entendemos que, y a través de la palabra del Señor Jesucristo, a nosotros no los ha dejado ciegos, tampoco a nosotros nos ha dejado sin conocimiento. Cuando la palabra del Señor nos es dada a nosotros, Jesucristo y el Espíritu Santo se encarga de enseñar la palabra del Señor para que nosotros no vivamos en ignorancia y nosotros podamos tener conocimiento de lo que viene, de lo que estamos viendo, de que todo lo que estamos viendo es algo que tiene que acontecer antes de la venida de Cristo Jesús para recoger a su iglesia, antes del rapto. Bendito sea el Señor. Es necesario que todo esto se cumpla, porque sorprendentemente últimamente en el mundo están sucediendo cosas bien terribles, cosas que antes ni a pensamiento de las personas llegaría, de cómo la maldad, el pecado ha aumentado y aumenta día a día. Bendito sea el Señor. Y todo esto es por la desobediencia hacia el Espíritu Santo. Todo esto es por la desobediencia a la palabra de Dios. Porque muchas personas hoy están negando su fe. Muchas personas hoy deciden mejor no creer en Dios para no tener un compromiso. El ser humano siempre ha huido de los compromisos. Porque muchos dicen mejor no creer en Dios. Muchos dicen mejor no creer en Dios para no sentirse responsables de los actos que ellos hacen, ignorando que un día la palabra del Señor dice que todos estaremos dando cuenta delante del Señor, ya sean nuestras obras buenas o sean malas. Por nuestras palabras vamos a ser justificados, vamos a ser condenados. En un momento todos daremos cuenta delante del trono del Señor, y es que nosotros diríamos al Señor. Ciertamente no podremos ni siquiera poder decir una palabra, bendito sea el Señor. No es que nosotros vamos a estar al frente de un hombre o queriendo resistir a un hombre, es al frente de Dios. La Biblia dice que todos se postrarán, toda rodilla se doblará. Bendito sea el Señor. Muchos querrán huir y no podrán, no habrá donde poderse esconder. Alabado sea el Señor. ¿Por qué la sensibilidad espiritual parece una tarea desalentadora? La respuesta es simple. En la naturaleza actual del hombre, el desafío es que la naturaleza humana se aferra más a la carne que al espíritu. Porque para la mente no reformada, o sea, no transformada en Cristo Jesús, las cosas del espíritu son locuras. Para muchos les es locura que nosotros, aún la palabra del Señor dice que nosotros no corramos como ellos. De que piensan de que nuestra vida es aburrida, que nosotros no los reímos cuando ellos hacen una broma con malas palabras o malas acciones, y si nosotros no los reímos, ellos piensan de que nosotros somos aburridos, que no debemos de reír. Pero la vida en Cristo Jesús, el gozo que el Señor nos da, la alegría que el Señor nos da, es todo lo contrario a lo de este mundo. No es que solo es momentáneo nada más, sino que permanece siempre. Bendito sea el Señor, porque todo lo que el Señor nos da es para siempre. O sea, el gozo, la paz, la salvación. Esto es si nosotros guardamos de ella también, porque nosotros la podemos perder fácilmente. Entonces, por eso es que es un desafío para el ser humano ante nuestros ojos
no habiendo conocido al Señor, nos era imposible nosotros ver una transformación. Para mí era imposible poder dejar el pecado en el cual habitaba, las inmoralidades en la cual habitaba, la mentira, la hipocresía, el orgullo, las malas palabras. Yo miraba imposible eso. Quise cambiar por sí mismo, pero no pude. No era sensible a Dios. Aunque muchas veces Dios quiso tratar con mi vida, trayendo personas para que me hablaran de Dios, para que me hablaran de su palabra, mas no quise escuchar. Llega hasta el momento en el cual uno tiene que llegar al piso y uno puede reconocer de que solo en Dios hay una salida, solo en Jesucristo hay una salida, solo Jesucristo es la única puerta para nosotros poder heredar el reino de los cielos, poder entrar al reino de los cielos, y solo Jesucristo es la única puerta para nosotros poder salir de este mundo desértico que no produce nada nada de agua para nuestra alma. Todo lo que nosotros buscamos saciar con este mundo no sacia nada. Lo que hace es más bien destruye toda nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 15 dice: pero el hombre natural, o sea, el que no cree en el Señor Jesucristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, al espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. También Tito capítulo 1, verso 15 al 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso es que las personas, cuando nosotros hablamos de que la Biblia dice que cuando Jesús dijo en el libro de San Mateo capítulo 5 verso 48, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, muchos se excusan y dicen: no, es que Dios conoce mi corazón, no, es que Dios sabe que yo soy débil, no, es que nadie es perfecto en este mundo. El Señor nos habla a nosotros de cuando nosotros nos arrepentimos y decidimos dar ese paso de fe y convertirnos a Cristo Jesús, nosotros comenzamos ese camino de perfección. Es que al nosotros comenzar ese camino, nosotros encontramos una esperanza. Encontramos de que nosotros podemos ser sensibles a la voz de Dios, en que nosotros podemos encontrar una luz en medio de en un túnel oscuro en el cual nosotros vivimos, en el cual vemos que también nosotros podemos ser libertados de la cárcel del pecado en la cual nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, decidimos nosotros que lo primero para nosotros poder ser salvos es nosotros reconocer que somos pecadores. Reconocer que nosotros somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Así como una persona que comete un delito aquí en la tierra necesita de un abogado para que interceda por él cuando ha cometido un delito grave tiene que ir a una cárcel, él necesita pagar un abogado para que ese abogado interceda. Jesucristo es nuestro abogado. La Biblia dice que por su llaga nosotros hemos curado, que el precio de nuestra paz fue sobre el vituperio de él en la cruz del Calvario. Entonces él es nuestro abogado. Aún dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo justo. Entonces él es nuestro abogado, él es quien intercede por nosotros en la cruz hacia el Padre. Bendito sea el Señor. Entonces hay una esperanza para nuestras vidas. El todo es nosotros como seres humanos reconocer que lo necesitamos a Él como Salvador. Y veremos que nosotros podremos ser sensibles a la voz de Dios. A veces sentimos de que nosotros siempre ponemos una excusa. Decimos: es que no voy a poder dejar este pecado que me está, cual estoy atado. Es que no puedo dejar las malas palabras, es que no puedo dejar las malas amistades, es que no puedo dejar
todo lo que nosotros pensamos que no podemos dejar. Es que yo no puedo cambiar. Comienza un proceso. No es que nosotros cambiamos de la noche a la mañana. Cuando Jesucristo liberta nuestras almas, rompe las cadenas, las cosas que para nosotros son imposibles, el Señor las hace. Ahora queda a nosotros comenzar y trabajar en lo que es posible para nosotros dejar. La Biblia dice que nosotros dejemos todo lo terrenal, que nos apartemos de todo peso y del pecado. Son cosas que nosotros sí podemos dejar, como en nosotros entregar nuestra propia voluntad a Dios. Dios quiere que, Jesús dice que Él está a la puerta y toca. Si alguno abre, entrará a Él y cenará con Él. O sea, el Señor nos pide a nosotros nuestro corazón. Muchas personas dicen, no, es que Dios solo ve el corazón. Ciertamente Dios comienza por nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está el adulterio, en nuestro corazón está la fornicación, en nuestro corazón está la malicia, está la mentira, está la falsedad, está el odio, la hipocresía, hay todo tipo de pecado que hay en los corazones. Entonces es necesario que nuestro corazón sea transformado, sea purificado, sea limpiado. Ese corazón de piedra es necesario que sea roto para que el Señor pueda hacer un corazón y poner un corazón de que sea agradable ante Él. O sea, comienza un proceso. Hay una esperanza para nosotros en este mundo. Por más que miren más destrucción, por más que vemos guerras, muchas personas pueden preguntar, ¿dónde está Dios? No, Dios está siempre ahí. El problema es que la Biblia dice que del corazón vienen las guerras. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ir a Santiago, capítulo 4, verso 1. Nos responde sobre eso. Entonces, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, saludamos a la audiencia, que el Señor les bendiga de una manera especial. Espero le esté haciendo de edificación la palabra del Señor, y si usted tiene sus sagradas escrituras, pues acompáñeme para que pueda leer la palabra del Señor conmigo. Bendito sea el Señor. En libro de Santiago, capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué existen todas estas guerras? No es que los gobernantes quieren obtener más tierra, no es que los gobernantes quieren regir sobre otras naciones, no es de sus corazones, de sus placeres y deseos que tienen ellos el poder querer destruir a otra nación, en el que no les importa cuántas personas mueren. O sea, no es que Dios está en eso. No, sabemos que la Biblia dice que este mundo está gobernado por Satanás. Entonces las personas han entregado su propia voluntad a Satanás. Así como Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra voluntad a Él, o sea, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y que nosotros vivamos para Él. Así como seres humanos, si nosotros entregamos nuestra voluntad, la Biblia dice a Satanás, la Biblia dice que Satanás nunca ha abierto una de sus puertas, de sus cárceles a sus presos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, estas cosas que vemos, lo que leíamos en Tito, de que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nuestra mente puede estar corrompida y nuestro corazón puede estar bien corrompido, porque ciertamente fuera de nuestro Señor, la Biblia dice que nosotros desparramamos y nada bueno nosotros hacemos. Pero sí Dios puede transformar nuestra mente, sí Dios puede transformar nuestro corazón, hacer de nosotros una nueva criatura. Por eso la Biblia, por eso Jesús era necesario que le hablara a Nicodemo de que tenía que haber nacido de nuevo, de que había un nuevo nacimiento en nuestra vida.
una nueva persona. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor hace de que nuestro viejo hombre, quien éramos nosotros antes, muera y pueda nacer uno conforme a su voluntad, a su imagen. Bendito sea el Señor. Esta, como hemos visto en el Génesis, fue una de las consecuencias de la caída del hombre en el jardín del Edén. Adán y Eva nunca debieron participar del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero el diablo hizo que esa instrucción de Dios fuera necedad a sus oídos. Entonces, vemos que nosotros tenemos la decisión en que nosotros, si nosotros queremos hacer o queremos hacer, si queremos hacer el bien o queremos hacer el mal. Es de nosotros decidir. Satanás no hace nada en nuestra vida si nosotros no abrimos una puerta. Y así como Eva abrió esa puerta y pudo ponerle atención a Satanás, abrió su oído, puso atención a lo que él había dicho, a lo que él estaba diciendo, le codició el fruto que el Señor le había prohibido a Adán y a Eva que comiesen. Eso lo hizo desobedecer a ellos. Vemos que de esa consecuencia que entró el pecado en el corazón de ellos porque desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. Entonces ellos se entregaron su voluntad. Por cuanto ellos desobedecieron a Dios y pecaron, a ellos habitando en un lugar santo, Dios tuvo que destituirlos de ahí. Por eso es que Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, habla de que el pecado nos separa de nosotros y separa a nosotros de Dios. En Isaías capítulo 59, verso 1 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Entonces vemos que la mano de Dios, la ayuda de Dios, la salvación que Jesucristo ofrece a nuestra vida aún está vigente. Es un precio que Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Vale la sangre. Cada uno de nosotros, en la alma que existe en este mundo, vale la sangre de Cristo Jesús. Dios dijo: todas las almas son mías, pero el alma que pecara, esa morirá. Entonces, he aquí que la mano de Dios no se ha cortado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol para buenos y malos y hace llover para justos e injustos. Entonces, aún la mano de Dios no se ha cortado para salvar las almas, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Por qué? Dios no escucha. La Biblia dice en San Juan capítulo 9, verso 31, que Dios no escucha al pecador. Mas si alguno busca hacer su voluntad, a ese oye. Entonces, cuando el Señor comienza a escuchar nuestras oraciones, es cuando nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Cuando nosotros decidimos decir: Señor Jesús, yo lo reconozco. Yo reconozco que yo he pecado contra usted. Yo reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Esa oración es cuando el Señor comienza a escuchar nuestra oración, porque nosotros estamos reconociendo que nosotros lo necesitamos a Él. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que el verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así como nosotros hacemos oídos sordos para no escuchar la palabra de Dios, así Dios no escucha nuestras oraciones. Entonces, ¿es Dios injusto? No, Dios es justo. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembra, eso cosechará. Entonces, vemos que si nosotros somos insensibles a la voz de Dios y no lo escuchamos, Dios no lo va a escuchar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aceptando su reprensión, no estamos
aceptando lo que Él está ofreciendo a nuestra vida. El Señor está ofreciendo paz, está ofreciendo salvación, está ofreciendo gozo, una vida renovada completamente, donde nosotros no tenemos necesidad más del pecado, más de lo del mundo. Bendito sea el Señor. Nada de lo que no satisface a nuestras almas. Entonces, desde ese relato de la caída, tres cosas han plagado la sensibilidad espiritual del hombre. Y son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. En 1 Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, del 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los deseos de la carne son los anhelos por todo lo carnal que no sea lo espiritual. Como hablaba lo que vemos el ejemplo de Gálatas capítulo 5 verso 19, habla que los deseos de la carne son, las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivias, concupiscencias, idolatrías, orgías, pleitos, disensiones, iras, contiendas. Así también se añade lo que es Primera de Corintios capítulo 6 verso del 9 al 11, habla que dice que ni los brujos ni hechiceros, porque la carne lo único que se sacia solo es de las cosas de este mundo. Por eso es que la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo solo trae algo que nada más es vanidad, solo es algo pasajero, solo es algo que es atractivo ante los ojos del ser humano. Puede ser muy atractivo ante los ojos, pero dentro de toda esa atracción trae alguna destrucción. Eso nos hace a nosotros separarnos de la presencia de Dios. Una de las cosas de que se sufre en el infierno es la separación de un ser humano de Dios. Porque muchos tenemos la oportunidad aquí de nosotros podernos arrepentir y vivir una vida consagrada al Señor, agradable delante de los ojos del Señor. Y muchos tuvieron esa oportunidad también. Por eso es que Jesús dijo: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Muchos dirán: Jesús lo dijo y lo dice en su palabra, y le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque negaron a Jesucristo con sus obras, negaron a Jesucristo enfrente de las personas. Por eso la Biblia dice que el que lo confiese en público, Dios lo confesará en frente de su Padre y sus ángeles. Bendito sea el Señor. Entonces, es un deseo incontrolable que solo lo podemos controlar por la sangre de Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que la carne y el Espíritu, estos dos se oponen. Y si vamos a Gálatas capítulo 5, verso 7, podemos encontrar eso, de esa oposición que hay entre ambos. ¿Por qué? Porque a la carne no le gustan las cosas, lo de Dios, y tampoco al Espíritu le van a agradar las cosas de la carne, porque el Espíritu Santo pues es puro y la carne pues es sucia. Porque el deseo de la carne, voy a leer desde el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el verso 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que todos los que leímos el verso 19 al 21, la Biblia dice que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nada corrupto va a entrar al reino de los cielos. Aún ni nuestro nombre va a entrar al reino de los cielos. Nosotros no seremos llamados por nuestro propio nombre, sino que Dios tiene preparado para mí y para usted un nombre que solo usted lo va a conocer, y Dios. Dice la Biblia que estará escrito en una piedrecita blanca. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, no puedes ser espiritualmente sensible cuando tu carne es la que te domina todo el tiempo. Por eso la Escritura nos amonesta a vivir en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Como decía en el verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y vemos cuáles son los deseos de la carne. La carne siempre desea, solo mira algo, una comida que sabe que le puede hacer daño, y aunque sabe que le va a hacer daño, y aunque ya haya comido y la come, eso se llama glotonería. Ahí está pecando delante de los ojos del Señor también, porque la carne anhela las cosas. Así lo mismo es con el pecado, bendito sea el Señor, con el adulterio, con la fornicación, la codicia. Todo la carne anhela ver, codiciar lo que hay en el mundo, las vanidades que hay en el mundo, bendito sea el Señor. Ella anhela estar en eso. Bendito sea el Señor. La lujuria de los ojos, por otro lado, es el deseo de poseer todo lo que los ojos atraen. Podemos ver ejemplos en Proverbios capítulo 6. En Proverbios capítulo 6, verso 25, dice, no codiciéis su hermosura. Voy a leer mejor del verso 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. Entonces nosotros no podemos jugar con el pecado. Por eso es que dice, también lo decía, sobre la lujuria de los ojos, la vanagloria de los ojos, los deseos que hay en los ojos, bendito sea el Señor. Por eso es que vemos lo que Salomón escribió aquí. Y vamos también a Eclesiastés para poder también explicar un poco más sobre lo que dice el proverbio. En Eclesiastés capítulo 2, por eso es que Dios nos exhorta a nosotros, nos habla de que no amemos el mundo, ni las cosas de que hay en este mundo, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, porque vea lo que hacen. En Eclesiastés capítulo 2, verso 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Entonces, si nosotros no aprendemos a controlar nuestros ojos, nuestros ojos lo van a destruir. Jesús dijo que mejor lo era entrar en nosotros, que si nuestro ojo derecho nos era ocasión de caer, mejor sacarlo, y mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que con ambos ir al infierno. Pero nosotros podemos entregar nuestros ojos al Señor.
podemos entregar nuestro corazón al Señor. Y que si nosotros sabemos que algo nos va a hacer de condenación, porque ahí lo decía Salomón también en Proverbios capítulo 25, capítulo 6, verso 25, de que nosotros no codiciemos la hermosura de la mujer, ni codiciemos la mujer, así también el hombre no puede codiciar la hermosura del hombre, ni la mujer no puede codiciar la hermosura del hombre, ni nada del hombre. Si está casado o está soltero, mejor. La Biblia dice que mejor le fuera al hombre no tocar mujer, y así lo mismo lo dice Pablo, pero habla para ambos. Cuando la Biblia habla para hombre, habla también para mujer, habla para ambos. Entonces, ¿por qué? Porque miren que Salomón dice que ninguna cosa no apartó de sus ojos, ninguna cosa que deseare, ni aparté mi corazón de placer alguno. La Biblia dice que hagamos morir los deseos, los placeres que combaten contra el alma. Y eso lo podemos hacer solo a través de Cristo Jesús. Voy a leer en Jeremías capítulo 17, verso 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, como actúe en nuestro corazón y como nosotros actuemos, Dios nos va a pagar. Dios va a dar el fruto según nuestras obras. Ciertamente, Dios no ha pagado nuestras vidas conforme nosotros lo merecemos. Ciertamente la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si no nos engañes, Dios no puede ser burlado. Mas ciertamente Dios en su misericordia, Dios no permite que todas las cosas que nosotros hagamos y que hemos hecho vengan sobre nosotros. Si hay consecuencias que afectan nuestra vida, que nosotros tenemos que pagar por ellas, pero ahora nosotros no lucharemos solos, sino que es el Señor dándonos la fortaleza. El Señor permite que vengan esas consecuencias por causa de nuestro pecado, para nosotros así humillarnos ante Dios. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que desde el principio de la creación del mundo y el propósito para el cual Dios lo creó a usted y lo creó a mí, me creó a mí, fue para alabarle a Él, para servirle a Él, para que nosotros viviésemos una vida apartada del pecado, una vida santa, pura, en perfección, de que nosotros podamos estar al lado de Él. Por eso es que el Señor llamó y dijo a Moisés de le dijo que hiciera el tabernáculo de reunión, para que la presencia de Dios habitara en medio de su pueblo. Por eso es que es Jesucristo, por eso es que Él envió a su Hijo, porque era Dios en carne, en medio, para que su presencia habitara en nosotros. Ciertamente nosotros sin la presencia del Señor no podemos combatir contra nuestros deseos de la carne, contra nuestros deseos de los ojos, contra el orgullo de esta vida, porque muchas veces nosotros orgullecemos de lo que nosotros somos o lo hacemos o hemos obtenido en este mundo. Pero todo esto se va a acabar en un momento. Mas Dios quiere de que seamos sensibles a su voz, de que nosotros podamos escuchar a la voz de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser sensibles a la voz? Es dando ese paso de fe si no se ha dado. Y si nosotros ya hemos dado ese paso de fe, es reconocer de dónde nosotros dejamos y comenzamos a ser sensibles ante los ojos del Señor, a ser sensibles a la voz de Dios. Si nosotros ya no oramos como oramos antes, si nosotros no ayunamos como ayunamos antes, si nosotros no leemos la palabra del Señor como lo leíamos antes, si nosotros ya no ponemos por la palabra del Señor, si ya no tenemos temor a Dios. Por eso es que Jesús traía una exhortación a una de las iglesias que le decía, por lo cual recuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Por qué? Porque esa iglesia de Éfeso había abandonado su primer amor. Mas el Señor Jesucristo está llevando la exhortación a esa iglesia porque estaba siendo insensible a su voz,
aquella sensibilidad con la cual eso habían comenzado se había ido acabando y habían ido descendiendo. Entonces por eso el Señor trajo esa exhortación y le dijo, vuelve a donde has caído y haz las primeras obras. Si nosotros ya hemos conocido al Señor, ya hemos tenido un encuentro con el Señor y los hemos descuidado, hemos ido mermando y comenzamos a que la presencia del Señor ya no adoramos a Dios como lo adorábamos antes, ya no buscamos de su presencia, ya no sentimos su presencia en nuestra vida como la sentíamos antes, cuando caíamos postrados delante de sus pies, cuando nosotros teníamos esas experiencias con el Señor, cuando el Señor hablaba nuestras vidas a través de sueños y exhortaba nuestra vida, todo ello. Es de nosotros volver a donde nosotros hemos caído, nosotros meditar en nuestro caminar desde cuando nosotros comenzamos a dejar esas cosas. Aún hay esperanza en nuestra vida. Dios está dispuesto a restaurar nuestra vida. Dios está dispuesto a dar esa fuerza a nuestra vida. Es de nosotros tocar, es de nosotros buscar, es de nosotros anhelarle. Porque si nosotros no buscamos y no le anhelamos, la Biblia dice, Él pone el querer como el hacer. Pero es de nosotros también esta buscar. Vemos que Mateo capítulo 7, verso 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas aún a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así como Jesús estaba hablando en el monte, estaba hablando a sus discípulos y a aquella multitud, los habla en nuestras vidas. Así como el Señor ha tenido misericordia en mi vida y en un momento mi corazón lo había endurecido, Él tuvo misericordia en mi vida y un día yo fui esa oveja perdida y el Señor me restauró mi corazón. El odio que yo tenía en mi corazón, el Señor lo arrancó. Él me enseñó a perdonar. El Señor me enseñó a que pudiese conducir mi vida correctamente y que me comenzara a buscar la rectitud, a comenzar a anhelar la verdad. Así también el Señor, vemos los casos de los apóstoles, de los discípulos. Eran hombres y mujeres como personas que batallaban con el odio, eran iracundos, tenían odio, tenían resentimiento, eran pescadores, eran personas que eran odiadas, como Mateo, que era recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos en los tiempos de Jesús era abominable ante los ojos del pueblo de Israel. Vemos que ellos todos fueron transformados por el Señor. Comenzaron ese proceso en el cual Jesucristo estaba transformando, sensibles a la voz de Dios. Estuvieron allí hasta el final y dieron su vida por Él. Tan sensible era su corazón, el corazón de Esteban, que aún siendo apedreado, él digo, yo veo la gloria de Dios. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Vemos que Pedro, aquel que era un iracundo, aquel que siempre salía, aquel que salió con la espada a cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, vemos que fue tan sensible la voz del Señor que aún, digo yo, que lo crucificaran de cabeza porque no se sentía digno de morir como su maestro. Al igual Pablo fue sensible en un momento. Pablo tenía celo por la ley, pero era un celo carnal, mas el Señor lo moldeó a Pablo y fue tan sensible a la voz del Señor, a la palabra de Dios, a las ordenanzas de Jesús, de que él fue decapitado y dijo, he peleado la batalla, he ganado la carrera, por lo demás solo me espera mi corona. Por eso es que Pablo hablaba tanto, y vemos en las cartas de Pablo
que nos da esa esperanza, esa luz, de cómo Él combatía contra su carne, de cómo Él golpeaba su carne. Dijo, yo no doy golpes al aire, yo no doy golpes al aire, yo golpeo mi carne. Sabía que su carne era la quien más le hacía enemistad, que también Satanás y el mundo. Por eso hablaba sobre las obras de la carne, hablaba sobre el espíritu, porque tuvo ese encuentro con el Jesús y fue sensible a la voz de Dios. Asimismo, aún Tomás, que fue incrédulo en un momento, vemos que Tomás dijo que si no ponía sus dedos en sus manos del maestro y metía su mano, él no creía. Y cuando el Señor se le presentó, le dijo que tocara sus heridas y incrustara su mano sobre el costado. Y le dijo, sé creyente, no seas incrédulo. Pero vemos que este hombre que fue incrédulo en un momento después que Jesucristo ya había muerto y él no creía en la resurrección, este hombre entregó su vida. ¿Qué más diremos de María Magdalena? Le habla la palabra del Señor de que aquella mujer había sido poseída por 7 demonios. El Señor la libertó. Tan sensible fue al Señor Jesucristo, a su presencia, a su voz, al Maestro, sabiendo que Él era el Salvador, de que ella se sentía indigna poder llegar de frente al Señor, y llegó por atrás con un perfume de alabastro que comenzó a enjuagar los pies del Maestro, derramó aquel perfume sobre el Maestro, secó con sus cabellos los pies. Y vemos en ese caso de Lucas capítulo 7, verso 36, donde la Biblia dice que Jesús había entrado a la casa de Simón. Vemos dos casos, una persona que es insensible y vemos una persona que es sensible al Maestro. Simón lo único que quería era fama, quería la vanagloria de esta vida, de que las personas lo miraran, que el Maestro entró por su casa. Pero él no le ofreció agua, no lavó sus pies, mas aquella mujer sabía que el Salvador de nuestras almas estaba al frente de ella, fue sensible a la voz de Dios. Vemos que como aquellas personas que aún lo juzgaron, Simón el fariseo lo juzgó, sabiendo, si éste supiera quién es la mujer que le está a él lavando los pies, lo juzgó. Aún ahí el Señor le dijo que al que más se le perdona, más ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Muchas las cosas. Si nosotros nos ponemos a meditar, la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero. Y es necesario que nosotros amemos al Señor. Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El Señor le bendiga de una manera especial. Espero que esta palabra haya sido de edificación. Y haremos una oración para que si nuestro corazón es insensible, que el Señor lo haga sensible. El Señor le dijo a Jeremías que fuera al alfarero, a la casa del alfarero, para ver cómo él estaba. Y es necesario muchas veces de que esa vasija que está rota sea quebrantada y que el Señor haga en nuestra vida una vasija nueva. Señor Dios y Padre Celestial, gracias, oh Padre bendito, por tu palabra, Señor, porque usted es fiel y verdadero, Señor. Usted es un Dios que transforma, usted es un Dios que restaura, Señor. Usted es un Dios que levanta del polvo al pobre y el muladar al menesteroso, aquel que hace habitar, Señor, a la estéril en familia, oh Señor. Sea su nombre bendito desde el nacimiento del sol hasta lo ponerse, Señor. Oh Cristo Jesús, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Señor, por favor, Padre, conoce usted nuestros corazones, Señor. Su palabra dice que usted escudriña las mentes y nuestros corazones, Padre. Mire, Señor, si nuestro corazón son insensibles a su voz, Señor, si hemos endurecido nuestro corazón, Señor, si hemos abandonado ese primer amor, Padre Celestial, por favor, Padre bendito, restaure los corazones, Señor, renueve las fuerzas, oh Padre Celestial, de aquel que no las tenga, Señor, de aquel que tenga un corazón insensible a su voz, Padre, por favor, restáurelo, Señor. Sea, Señor,
su vida como barro en sus manos, oh amado alfarero, Señor, moldeando nuestra vida a su parecer, Señor bendito, no a la nuestra, Señor, y podamos nosotros entregar, Señor, nuestra voluntad a usted, oh Señor bendito, ya que su voluntad es perfecta, oh Señor. Restaure, por favor, Señor. Su nombre es liberación, oh Jesucristo. Su nombre es restauración, su nombre es reconciliación, oh Cristo Jesús. Porque su palabra dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, oh Cristo. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Hijo. Y gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Hasta pronto. Que el Señor les bendiga de una manera especial. También puede buscarnos en Facebook como Radio Reconciliación USA, como la Iglesia Cristiana Dios es Real, Ministerio de la Reconciliación. También puede buscarlo en la plataforma de YouTube, está como Radio Reconciliación USA. Y pueden encontrarlos también a través de TuneIn Radio, www.radioreconciliacion.com. El Señor les bendiga de una manera especial. Ciertamente encontrarás palabras de vida eterna, palabra que edifique su vida, palabra que restaure su vida, que confronte su vida, esa palabra que liberta nuestras almas. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor les bendiga de una manera especial.